puede suceder de golpe, un día te puedes despertar con un ataque de pánico en medio de la noche. Puede suceder en un avión, es un clásico, los ataques de pánico en el avión. La sensación física es clara, la sensación psicológica es de miedo, pánico a perder el control, pánico al miedo, a hacer algo malo con respecto a los demás o con respecto a mí mismo. Hay personas que te dicen, me pasó esto y lo superé solo, de repente aguanté hasta que de repente pues se me pasó. Buenos días, Cristina. Pues sacas un tema que es importantísimo. Si alguno de nuestros oyentes en alguna ocasión ha tenido o ha sufrido un ataque de pánico, sabe que es algo inolvidable y no por lo bueno. Yo solo me ha pasado una vez en la vida, que lo he contado en alguna ocasión, en un atraco, en un parking, que lo pasé muy mal, y no lo olvido nunca. El ataque de pánico es un episodio que surge de repente de miedo intenso que provoca reacciones físicas y muy graves, taquicardia, taquipnea, se te duerme la mano, notas que todo tu cuerpo empieza a sudar, te empiezas a temblar, no puedes respirar, las sensaciones de ahogo, tienes una molestia como en el corazón porque no para de latir y entonces es como que duele, físicamente notas ese dolor. Puedes notar mareos, puedes notar vértigos, sensación de inestabilidad, a veces surgen los escalofríos o sensaciones de calor. Hay personas que tienen hormigueos en los pies y en las manos. A veces puedes incluso disociarte o tener una sensación de irrealidad, como que te sales del cuerpo y observas las cosas como desde otra dimensión. Es decir, hay gente que incluso en consulta te dice, Marian, yo pensé que me moría. O sea, yo pensé que ese era el fin de mi vida. Pero hay gente que lo confunde con un ataque con un infarto, porque como el corazón late a tal velocidad, la sensación es que el mundo se termina. Es muy, muy, muy angustioso y puede suceder de golpe, un día te puedes despertar con un ataque de pánico en medio de la noche. Puede suceder en un avión, es un clásico, los ataques de pánico en el avión, que de repente te cierran las puertas y vas a empezar a despegar y, debido a una serie de circunstancias que ahora explicaré, el organismo activa ese punto de inflexión y empieza con esta sensación de malestar físico tan sumamente importante. La sensación física es clara, la sensación psicológica es de miedo, pánico a perder el control. Pánico al miedo, a hacer algo malo con respecto a los demás o con respecto a mí mismo. Y el miedo, por supuesto, a morirme en ese momento. Esto cuando sucede con personas que llevan estados de estrés mantenidos a lo largo de la vida, llevas meses o semanas, días sin dormir, estás en un estado de tensión, de estrés por algo que te está sucediendo en el entorno y de repente tu organismo, siempre antes del ataque de pánico, te ha ido mandando señales de que algo no funciona, que se te duerme el párpado, que se te duermen las manos, que te notas con sensación de taquicardia. Lo que pasa es que en esos estados de estrés mantenidos muchas veces no tienes tiempo de escuchar a tu cuerpo, porque estás metido tan en la rueda de esa circunstancia. El otro día hablaba con un paciente que tuvo un ataque de pánico en un avión, que se lleva meses cuidando a su madre en una residencia con unas condiciones muy difíciles, a la vez que tiene un problema en la empresa donde trabaja, está durmiendo muy pocas horas y entonces se subió a un avión para ir de un sitio a otro y de repente se cerraron las puertas y empezó en ese estado, ¿no? Entonces, bueno, los médicos, los psiquiatras lo conocemos muy bien, los síntomas los tenemos muy, muy identificados. A veces hay que explicarle a la persona que esto que está teniendo se cura. Hay una ventaja muy grande con respecto a los ataques de pánico y es que tienen tratamiento. Es decir, a mí cuando alguien me dice, Marian, llevo años con ataques de ansiedad fuertes o ataques de pánico, yo le digo, bueno, la ventaja es que esto se cura. En psiquiatría hay cosas que se palían, hay cosas que se mitigan y hay cosas que se pueden curar. Pero vamos a ver por partes, porque por un lado a la persona que le está ocurriendo le tendremos que recomendar calma, ¿no? Bueno, no sé si con éxito, claro. Mira, pocas cosas generan más angustia que te digan cálmate cuando eres capaz de calmarte. Te pones peor, ¿no? O sea, que estés tranquilo. Estate tranquilo, que tal, porque la persona ha perdido el control de su cuerpo y de su mente. O sea, hay que pedir ayuda, más bien. Y sobre todo, si es la primera vez que te sucede, es muy difícil que salgas solo de ello, a menos de que tengas una gran gestión interior o que te pase en medio del desierto y entonces pues allí hay que apechugar con lo que te está sucediendo y tú solo intentar salir de ello lo mejor que puedas. Hay personas que te dicen, me pasó esto y lo superé solo, de repente aguanté hasta que de repente pues se me pasó.
Y entonces le preguntas, ¿no? Dice, me puse a caminar, me puse a respirar profundamente, a pensar en cosas agradables, o simplemente lo pasé a pelo, que hay personas que tienen esa capacidad. Pero hay muchas ocasiones que llevas al hospital, que llamas a una ambulancia, hay gente que llama al 112, porque es una sensación de muchísima angustia. Lo segundo es que si estás con alguien que le está sucediendo, en ese momento es conectar con esa emoción, es decirle, estás teniendo un ataque de pánico, no es un infarto, no te estás muriendo y tienes a alguien a tu lado que no permite que nada malo te vaya a suceder. Pero esto hay que buscar cuál es el desencadenante. Es el estado de estrés mantenido, es que hay un punto de inflexión, es que a veces Daniel Goleman, esto les llama los secuestros de la amígdala. ¿Por qué? Porque a veces existen sucesos o recuerdos que poseen un nivel de carga emocional muy fuerte y entonces a veces revivirlos, las conexiones neuronales se activan de tal forma que el organismo entero se ve afectado con esos temblores, taquicardia, sudoración, taquipnea, y entonces se produce lo que se denomina el secuestro de la amígdala. Una persona con un secuestro de la amígdala tiene muchos problemas para detectar la alarma, el peligro o el riesgo. Y entonces esto lo acuñó Daniel Goleman, el que escribió el libro sobre inteligencia emocional. Claro, el asunto no es tanto en sí mismo el ataque, cuanto lo que evidencia. Tú decías, esto tiene remedio. Bueno, es que esto tiene remedio. Entonces, lo primero que hay que saber es que es como que el cerebro te lleva a su máximo, al extremo, para decirte algo de lo que estás gestionando en tu vida no funciona bien. Puede suceder por algo puntual, es decir, te da un ataque de pánico porque de repente llegas a un sitio y te encuentras algo terrible y entonces te da un ataque de pánico, algo puntual que activa de forma poderosa. Llegas a un sitio y te encuentras, tengo una paciente que le pasó, llegó un día a su casa, abrió la puerta del rellano de su casa y había un hombre muerto, le dio un ataque de pánico. Esta señora venía tranquilamente a su casa, pero claro, el hecho que se encontró delante, había habido una pelea, luego se enteró entre vecinos, uno había cuchillado a otro, pero se lo encontró en el rellano. Entonces eso le dio un ataque de pánico. Y luego, el otro lado, que es cuando tu cuerpo, vas llevando a tu cuerpo y a tu mente a estados extremos de tensión y de repente se explota todo en ese ataque de pánico. Ahí aviso, el cuerpo ha ido mandando señales, es que llevas por tu forma de ser o por la vida que llevas hasta un punto que en un momento dado no puede más y tu cerebro te manda el ataque de pánico. O sea, que ahí el tratamiento sería atacar la causa de fondo. La causa de fondo y luego saber que cuando una persona tenía un ataque de pánico es mucho más frecuente que lo vuelva a tener, por lo tanto tiene que averiguar cuáles son los síntomas previos, saber que por un lado hay medicación para los trastornos de ansiedad generalizados con ataques de pánico. Existe lo que llamamos la medicación de rescate. En personas que tienen muchos, a lo largo de la semana, por ejemplo, hay medicaciones de rescate que ayudan hasta que uno sea capaz de regularlo por sí solo y sanarlo poquito a poco. Pues hay medicaciones sublinguales de acción rápida y entonces mucha gente, muchos de estos pacientes llevan la medicación de rescate en el bolsillo, en el bolso, en la cartera y saben que si pasa algo lo llevan ahí. Eso es muy útil, Cristina, porque cuando tú sabes que tienes la solución en el bolsillo, muchas veces aguantas para intentar gestionarlo tú solo, porque sabes que tienes una pastilla que en 5 minutos... Sí, o no llegas minutos, al ataque de pánico en la conciencia de que tienes la solución en el bolsillo. Efectivamente. ¿No? Y luego hay que hacer un trabajo, Cristina, que esto es importante, de respiración, para que esos niveles de estrés donde tu cuerpo entra en ese modo alerta, tú seas capaz de regularlo mediante la respiración. En el instante que eso se activa y esa persona ha aprendido a respirar,